Alejandro Vargas no tenía pensado regresar. 8 años no son simplemente tiempo. Son una vida entera construida sobre la distancia. 8 años de transferencias bancarias cada mes. 8 años de llamadas cortas los domingos. 8 años de las mismas preguntas. ¿Cómo estás, amá? ¿Recibiste el dinero? Todo en orden. Y las mismas respuestas. Todo bien, mijo. No te preocupes, sigue trabajando. Y él no se preocupaba. O más bien, se esforzaba mucho por no preocuparse. Pero hace 3 semanas llamó doña Zenaida, la vecina de enfrente, la que vivía allí desde que Alejandro tenía memoria, llamó tarde por la noche, cuando él ya estaba acostado en su departamento de la Ciudad de México. Tenía la voz baja, y doña Zenaida nunca hablaba bajo. Alex, tienes que venir. Tu madre no te está contando todo. Vente, antes de que sea tarde. Él preguntó, ¿qué pasó? Doña Zenaida solo suspiró. Vente, tú mismo verás. Y se vino. El pueblo de San Miguel de los Sabinos, en el estado de Hidalgo, no es un lugar al que uno vaya por gusto. Primero la carretera federal, luego camino de terracería, luego otra vez carretera, luego otra vez terracería. Y en algún momento parece que el GPS se rindió hace rato, y uno maneja simplemente de memoria. Alejandro así iba, de memoria. Las manos solas sabían dónde girar, dónde esquivar el bache, dónde frenar antes del puente sobre el río Los Sabinos, por el que de niño andaba en bicicleta. Era noviembre. La primera escarcha aún no había caído en todas partes, solo en los bajíos y en el llano. Los sabinos sin hojas se alzaban a lo largo del camino, como centinelas grises. El cielo era del color del plomo viejo. No había música en la camioneta. La apagó en cuanto salió de la federal. Quería silencio. El silencio ayudaba a prepararse. Durante 8 años había pensado en cómo se veía su madre en las videollamadas. Siempre con una sonrisa, siempre diciendo, no te preocupes. Le creía porque quería creerle. Porque cuando uno quiere creer, siempre encuentra razones. Se detuvo frente a la casa y al principio simplemente se quedó dentro de la camioneta, mirando. La casa era la misma, y aún así otra. La pintura de los postigos se había descascarado hasta dejar la madera gris. El portón colgaba de una sola bisagra, apuntalado con un ladrillo. El porche se había hundido del lado derecho. La milpa estaba enmontada. Se notaba que llevaba enmontada mucho tiempo, no un solo otoño. La esquina lejana de la cerca se había caído y yacía en el suelo escarchado, como algo que se rindió y decidió no sostenerse más. Alejandro bajó de la camioneta. El aire frío le pegó en la cara. Olía a humo. De la chimenea salía humo y algo más conocido, tierra mojada, corteza de sabino, infancia. Abrió el portón. Rechinó. La puerta de la casa se abrió antes de que él llegara al porche. Su madre estaba parada en el umbral, y Alejandro sintió como algo se le apretó en el pecho. Norma Vargas, 57 años. La recordaba fuerte, ruidosa, con manos que nunca conocieron el descanso. Ahora frente a él había una mujer pequeña y encorvada con un rebozo oscuro, con un rostro en el que el tiempo había dejado no años, sino décadas enteras. Alex, dijo ella, solo esa palabra. Como si en una sola palabra cupieran 8 años de espera. Él dio un paso adelante y entonces la vio. La niña estaba un poco detrás de la madre, no parada, sentada en una silla de ruedas que alguien había acercado al mismo umbral. Pequeña, de unos 8 años, con un suéter gris calientito y el cabello oscuro recogido en 2 coletas. Miraba a Alejandro con unos ojos enormes y claros, un poco asustada, un poco evaluándolo, y agarraba a la madre fuerte de la mano. Alejandro sabía de la existencia de su hermana. Su madre se lo había contado por teléfono 8 años atrás, cuando él apenas se acababa de instalar en la Ciudad de México. Lo dijo tranquila, como algo que se da por sentado. Alex, Diosito nos mandó otra criatura. Él entonces se quedó mudo. Su madre tenía 49. No preguntó por el padre, ni entonces, ni después, ni una sola vez en esos 8 años.
Le parecía algo en lo que era mejor no meterse. Era más fácil aceptarlo, mandar un poco más de dinero ese mes y no pensar. Miraba a la niña, sus ojos. Algo en esos ojos lo detenía. Color miel claro, casi transparentes, con un borde oscuro alrededor del iris. Sus propios ojos. Salúdala, Alex, dijo la madre en voz baja. Es Sofía. La niña no respondió, lo miraba en silencio, con esa seriedad que solo tienen los niños acostumbrados a pensar desde temprano. Hola, Sofía, dijo Alejandro. La voz le salió ajena. La niña apenas asintió y volvió a mirar a la madre, buscando en ella algo que Alejandro todavía no podía darle. Aún no sabía qué exactamente. Por dentro la casa resultó más chica de lo que recordaba, o él mismo se había hecho más grande en esos 8 años de vida en la capital. Donde los techos son altos y los departamentos 3 veces más amplios que esta casa de adobe del pueblo. Los pisos rechinaban a cada paso. En la cocina olía a humedad y a algo medicinal, como pasillo de hospital. Contra la pared había cajas de pañales y una montaña entera de paquetes de pastillas. En el alféizar, 3 revistas médicas con marcadores. Alejandro se detuvo, mirando las cajas. Amá, cada mes te mando dinero. ¿A dónde se va? La madre estaba parada frente a la estufa de leña, removiendo la cazuela, sin voltear. Todo está más caro, Alex. Y Sofía necesita muchas cosas. ¿Qué cosas exactamente? Silencio. Pañales, pastillas. Una vez al mes vamos a Pachuca al médico particular. Las listas de espera del IMSS son de medio año, y ella no puede esperar. Alejandro desvió la mirada hacia la puerta tras la cual había desaparecido la niña. Escuchaba el ruido suave de las ruedas de la silla por el piso. De ida, de vuelta, de ida. ¿Qué tiene? Norma por fin volteó, lo miró largamente. Atrofia muscular espinal. De nacimiento. No entendió enseguida lo que eso significaba. Después lo entendió, y algo se le hundió en el estómago. Es para siempre. No va a caminar, dijo la madre simplemente, sin drama de más. Pero vive, es una niña inteligente. Dibuja, lee, piensa más que muchos adultos. Todavía no la has oído reír. Alejandro se sentó en la silla junto a la mesa, se miró las manos. 8,000 pesos al mes. Pensaba, alcanza para el pueblo. Para una mujer mayor sola, pero no para una mujer mayor sola con una niña enferma. Silla especial, médicos en Pachuca, medicamentos, pañales, ropa adaptada, terapia física. ¿Cuánto se va al mes? La madre callaba. Amá, unos 16,000, dijo en voz baja. A veces hasta 20, cuando toca médico. Alejandro cerró los ojos. 16,000. Él mandaba 8 y pensaba, soy un héroe, cumplo con mi deber, no me olvido, y aquí faltaba el doble. En la puerta apareció Sofía. La silla se detuvo en el umbral de la cocina. La niña miraba a Alejandro con la misma mueca evaluadora, sin sonrisa, sin miedo, simplemente atenta. Sofía, ven a comer, dijo la madre. ¿No te vas a ir?, preguntó de pronto la niña. No a la madre, a él. Alejandro se desconcertó. No, me voy a quedar un poco. Todos dicen lo mismo, dijo Sofía con voz pareja. Me voy a quedar, y al final igual se van. Giró la silla y se rodó de regreso. El plato de comida se lo llevó la madre. Esa noche Alejandro tardó mucho en dormirse, estaba acostado en la cama vieja de su antigua recámara mirando al techo. Pensaba en la niña, en sus ojos color miel claro con borde oscuro. Veía esos ojos cada mañana en el espejo, y se decía, coincidencia. Los niños se parecen a los parientes, las sobrinas a los tíos, las nietas a los abuelos. Pero la madre la dio a luz a los 49, en un pueblo perdido. ¿De quién? Esa pregunta Alejandro nunca la había hecho. En 8 años, ni una sola vez. Y ahora, acostado en la oscuridad del cuarto viejo, se preguntó, ¿por qué? La respuesta era incómoda. Porque no quería saber. Porque saber exigía implicarse.
E implicarse, estar presente. Y estar presente significaba regresar, mirar a los ojos a todo lo que había dejado. Detrás de la pared la madre le decía algo a Sofía, bajito, arrullándola. Alejandro no distinguía las palabras, solo el ritmo. Por la mañana salió al patio antes que nadie, revisó el techo. Varias láminas se habían movido. La cerca del lado de la milpa estaba caída casi por completo. El portón de una sola bisagra, el porche rechinando y cediendo bajo el pie. Encontró herramientas en la bodega. Un martillo con el mango quebrado, una caja de clavos oxidados, un par de grapas, poco, pero alcanzaba para algo. Trabajaba en silencio. El cielo estaba blanco. Sin sol, sin nubes, simplemente blanco, como papel descolorido. El pueblo despertaba lento. A veces en algún lado se cerraba una puerta, a veces se oía la tos de un viejo del patio de al lado. Una hora después se escuchó un ruido. Sofía estaba sentada en su silla junto a la puerta abierta. La madre la había sacado al porche, envuelta en una cobija. La niña lo observaba en silencio, con la tablet apoyada en las rodillas, pero la tablet estaba hecha a un lado. Alejandro la saludó con la cabeza. Ella le respondió con la cabeza. Seria, como un adulto que aún no decide si vale la pena gastar una sonrisa. ¿Sabes arreglar?, preguntó ella. Sí. En la Ciudad de México trabajo en la construcción. ¿Construyes casas? Construyo y arreglo también. Sofía miró la esquina caída de la cerca. Allá también hay que arreglar. Sí, ya sé. Termino esto, voy para allá. Ella calló un momento. Bueno, dijo al fin, como si le hubiera dado permiso. Alejandro trabajaba. Sofía miraba. Era la primera vez en 2 días que entre ellos no había una pared. Al tercer día Alejandro se encontró con don Vicente. El vecino de la casa de enfrente, que ya pasaba de los 70 y del que decían que se acordaba del padre de Alejandro desde joven. Estaba sentado en la banca de madera junto al camino, con un jorongo y guaraches con calcetines gruesos, sin importarle que era noviembre, mirando hacia algún punto del llano. ¿Cuántos años?, dijo en lugar de saludar, cuando Alejandro lo saludó. Sí, don Vicente. El viejo lo miró entrecerrando los ojos. Así miran los ancianos a quienes casi todo se les ha embotado, menos la mirada. ¿Viste a la niña? La vi. Buena niña, inteligente. El viejo calló. Se parece a ti. Alejandro se detuvo. ¿Por qué a mí? Don Vicente se encogió de hombros, miró largo hacia el horizonte, como si calculara si responder o no. La forma de mirarla tienen igual ustedes dos. Y entonces se llevó los dedos al puente de la nariz. Frunce igual cuando piensa. Tú hacías lo mismo de chiquillo. Alejandro sintió en el estómago esa incomodidad conocida. La misma que aparecía cada vez que miraba a Sofía demasiado tiempo. Es mi hermana, don Vicente. Los niños se parecen a los parientes. Ajá, dijo el viejo, sin entonación, sin continuación. Ese ajá bastó para que Alejandro no durmiera otra noche más. Al cuarto día la madre se fue a Pachuca. Visita programada al médico. Se fue en el camión de las 6 de la mañana, dejando instrucciones detalladas. A las 10 darle a Sofía las pastillas. Aquí están. Caja azul. Los primeros 2 frascos. A las 12, la comida. Está todo en la estufa, solo hay que calentarlo. Si quiere dibujar, el cuaderno está en la repisa, los lápices al lado. Si llora, no llora. Casi nunca. Alejandro se quedó solo con la niña. Las primeras 2 horas pasaron en silencio. Sofía estaba en su cuarto con la tablet. Él arreglaba los escalones del porche. A las 10 fue con ella con las pastillas y un vaso de agua. Mi mamá me dijo lo de las pastillas, dijo. Sofía las tomó en silencio, las pasó sin agua. Y por la manera en que lo hizo, él entendió, varias veces al día, desde hace tantos años, que ya es simplemente parte de la vida, como lavarse los dientes. Alejandro se sentó en una silla junto a la puerta, miró el cuarto. Las paredes estaban cubiertas de dibujos.
El cuaderno de la repisa se había acabado hace mucho, y ella seguía dibujando en hojas de cuadernos comunes que la madre pegaba a la pared con cinta adhesiva. Decenas de dibujos, pequeños y grandes, en cada uno más o menos lo mismo, una casa con árboles, escarcha. Una mujer con rebozo oscuro, siempre sola, siempre junto a la puerta. Y a su lado una silla de ruedas. A veces en la silla había una figura, a veces estaba vacía. Y en algún punto lejano, en cada dibujo, una segunda persona. Un hombre, siempre lejos. A veces detrás de la cerca, a veces detrás del río, a veces simplemente en la mera esquina de la hoja. Pequeño, casi un punto. ¿Quién es?, preguntó Alejandro, señalando la figura lejana. Sofía miró el dibujo, hermano. La palabra le pegó en el pecho. Sin doler, pero perceptible, como cuando uno se roza sin querer un moretón. Mi mamá decía que tenía un hermano, continuó la niña, que se fue a trabajar, que nos ayuda. Calló un momento. Decía que algún día volvería. Ya estoy aquí, dijo Alejandro. Ya sé, asintió Sofía. Pero en los dibujos siempre estás lejos. Te dibujaba como te conocía. Él miró otra vez los dibujos, el puntito en la esquina de la hoja, el mismo, del tamaño de una uña, casi invisible. Algo se le movió por dentro, hondo, donde las palabras no llegan luego. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Ahora me dibujarías diferente? Sofía lo pensó. Cuando termines la cerca, dijo. Entonces te dibujo. Al quinto día Alejandro encontró la caja. Estaba buscando una extensión eléctrica. Su madre había mencionado que andaba por algún lado en la despensa. La despensa era pequeña, atiborrada de frascos de chiles en escabeche y cajas viejas. La extensión la encontró rápido, pero al hacerlo movió un montón en la esquina. Una caja se cayó, de cartón, de unas botas de invierno. La tapa se zafó, y de adentro se salieron unos papeles. Alejandro los recogió, quería volverlos a meter, pero la mirada se le clavó en una fotografía. La levantó. Una muchacha, joven, de unos 20 años, cabello oscuro, una sonrisa ligera, ojos color miel claro, casi transparentes, con un borde oscuro alrededor del iris. Esos mismos ojos. Alejandro se dejó caer despacio hasta el piso de la despensa, entre frascos y cajas. Conocía esa cara. Catalina Sánchez, su novia de aquella vida, antes de la Ciudad de México. Estuvieron juntos casi 3 años. Él se fue a los 24, ella se quedó. La última conversación fue fea, como las últimas conversaciones de la gente que no sabe despedirse. Ella le gritaba que la estaba abandonando. Él decía que se iba a ganarse la vida. Ella le dijo, si te vas, no regreses. Se fue, no regresó. Después Catalina desapareció del pueblo. Su madre lo mencionó de pasada en una de las llamadas. Se fue a algún lado. Nadie sabe a dónde. ¿Para qué tenía su madre esa fotografía? Revisó el resto de los papeles. Un resumen médico. Hospital General de Pachuca. Fecha, 9 años atrás. Nombre de la madre, Catalina Sánchez Iglesias. Nombre de la niña, Sofía Vargas. Vargas. Su apellido. No Sánchez. El apellido de Catalina. Vargas. El apellido de su madre. El apellido de Alejandro y de su padre. Y de su abuelo. Lo releyó. Sofía Vargas. Madre, Catalina Sánchez Iglesias. Padre, se desconoce. Espacio en blanco, pero apellido Vargas, porque el padre no había estado ahí para anotar su nombre. Más adelante, otra hoja. Acta de tutela. Catalina Sánchez entrega a la niña en custodia a Norma Vargas. Fecha, 8 años atrás, cuando Sofía tenía como 1 año. Firma. Sello notarial. Alejandro volvió al resumen médico, miraba las líneas. Madre de la niña, Catalina. Padre, se desconoce, pero apellido Vargas. ¿Por qué tiene mi apellido?, dijo en voz alta. Solo, en la despensa vacía.
Si fuera hija de mi mamá, su apellido también sería Vargas, pero la madre de la niña es Catalina. Y entonces se detuvo. Después en la caja apareció algo más, una hoja doblada de cuaderno de cuadros, arrancada de un cuaderno cualquiera. La letra de su madre, chiquita, un poco temblorosa. Arriba, Alex. La desdobló. Alex, no sé cómo escribirte esto. Lo intenté muchas veces y no pude. Catalina llegó a mi puerta en diciembre, ya con 8 meses, de noche, sola. Su padre la corrió. No tenía a dónde ir. Yo la recibí. La niña nació en febrero. Cuando la vi por primera vez, supe enseguida de quién era. Me miró con tus ojos, Alex. Tus ojos. Más adelante las letras se borraban, como si la pluma se hubiera detenido y se hubiera quedado parada largo rato, mientras quien escribía no podía continuar. Catalina lo intentó, pero después a Sofía le dieron el diagnóstico. Catalina se quebró, se fue una noche y no volvió. Sofía tenía 1 año y 2 meses. Yo no podía mandarla al DIF, no podía, Alex. Es tuya. Otra interrupción. La frase sin terminar. Es tuya. Alejandro ya lo sabía. Lo sabía con todo el cuerpo desde antes de leerlo. El cuerpo siempre sabe más rápido de lo que la cabeza acepta. Es tu hija. Sofía no era su hermana. Sofía era su hija. Una niña de 8 años en silla de ruedas, que lo dibujaba como un puntito en la esquina de la hoja y le decía hermano, porque así se lo habían dicho, era su hija. Estaba sentado en el piso de la despensa y no podía levantarse. No porque las piernas no le respondieran, simplemente no encontraba motivo para ponerse de pie. Todo lo que sabía sobre sus últimos 8 años acababa de volverse otra cosa. 8,000 pesos al mes. Llamadas cortas los domingos. ¿Cómo estás, ama? Todo en orden. Su hija estaba en una silla de ruedas a 5 horas de la Ciudad de México, y él no sabía que existía. Su madre la había criado sola, gastando en médicos el doble de lo que él mandaba. Su hija lo dibujaba pequeño, lejano, casi invisible. Afuera se cerró una puerta. Su madre regresaba antes de lo habitual. Alejandro metió los papeles en la caja, la puso en su sitio, agarró la extensión, salió. Norma estaba parada en la entrada, quitándose el abrigo, lo vio y se quedó inmóvil, porque la cara no sabe mentir cuando uno acaba de enterarse de algo que no le cabe por dentro. Amá. Ella tenía el abrigo en las manos y no se movía. Encontré la caja. El silencio fue largo. Detrás de la pared, el ruido suave de las ruedas. Sofía se rodaba por el cuarto, tarareando algo entre dientes. Aquí no, dijo él, cuando Sofía se acueste. Norma asintió, colgó el abrigo, pasó a la cocina, puso la cafetera. Le temblaban un poco las manos. Esperaron. La madre acostó a Sofía, le cantó, y Alejandro otra vez lo escuchaba a través de la pared. La vieja canción, esa misma que cantaban las abuelas, la que le cantaban a él cuando le tenía miedo a la tormenta. La misma melodía, la misma voz. Solo que ahora la voz era otra, ya no era la voz de su madre. Era la voz de alguien que había estado cargando algo pesado demasiado tiempo y ya no sabía cantar sin esa pesadez por dentro. Cuando la madre salió a la cocina, se sentaron a la mesa. El café se enfrió, ninguno tomó. Alejandro puso delante de ella la fotografía de Catalina. Norma miró la foto. La sangre se le fue de la cara. Explícame, dijo él, y la madre explicó. Hablaba despacio, como habla quien escoge dónde poner el pie sobre hielo delgado. Con cuidado de cada palabra, de cada pausa, porque sabe que un movimiento en falso y todo se va al fondo. Le contó cómo Catalina había aparecido en su puerta aquella noche de diciembre. Ya grande, en el último mes. El padre de Catalina, hombre chapado a la antigua, la había sacado de la casa cuando supo que estaba embarazada y sola. Catalina no tenía a dónde ir. Yo la recibí, dijo la madre. ¿Cómo iba a hacer otra cosa? Era tu novia, Alex. La conocí desde chiquilla. Catalina vivió hasta el parto.
Norma la llevaba a Pachuca. Estuvo a su lado en el hospital. La niña nació sana, al principio. Solo unos meses después se fue notando que algo andaba mal. Al año, el diagnóstico, atrofia muscular espinal, no va a caminar. Catalina empezó a desmoronarse. Norma vio cómo iba pasando. De a poquito, cómo se rompe el hielo en primavera. Primero las grietas, después los hundimientos, después ya no se puede sostener. Catalina empezó a salir por las noches. A volver tarde. Norma entendía a qué olía cuando regresaba, callaba. Ella no era mala, dijo la madre. Simplemente no aguantó. No todos aguantan. Una mañana Catalina no regresó. Sofía entonces tenía 1 año y 2 meses. Norma esperó, un día, 2, una semana, fue al Ministerio Público. Allá le dijeron, persona adulta, se fue por su voluntad. Búsquela usted. Norma no la encontró. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó Alejandro. Norma miraba la mesa. Porque tú apenas te habías acomodado en la Ciudad de México, dijo. Por fin las cosas iban para arriba. Habías rentado un departamento. Buen trabajo. ¿Cómo te iba a llamar y decirte, regresa, aquí está tu hija con discapacidad, y la madre desapareció? Alejandro callaba. Al año quise, te escribí, no te mandé la carta. Al siguiente te escribí otra vez. Tampoco te la mandé. Norma se pasó la mano por la cara. Cada año, Alex, empezaba esta conversación y no podía terminarla, porque mientras más se alargaba, más miedo daba. Y Sofía ya me decía amá, ya entendía las palabras. Tenía miedo de quebrarla a ella y de perderte a ti. Alejandro se levantó de la mesa, caminó por la cocina, de un lado a otro, se paró junto a la ventana. Afuera, el pueblo a oscuras, unos cuantos faroles, la escarcha que por fin se había asentado pareja, ese silencio que no existe en la Ciudad de México. Tenías miedo de perderme, dijo. Pues yo perdí 8 años. Norma no respondió. No había respuesta. Ya casi tiene 9, dijo él. Me dice hermano. Me dibuja chiquito en la esquina de la hoja, porque así me conocía, de lejos, casi invisible. La voz le tembló. Cayó, se rehízo. ¿Sabes lo que me dijo el primer día? Que todos dicen que se quedan y al final se van. Las palabras cayeron en el silencio de la cocina, como objetos pesados. Alejandro tomó las llaves de la camioneta, colgadas en un clavo junto a la puerta. Amá, necesito aire, dijo, y salió. Manejó despacio por el pueblo, después por el camino de terracería, después se detuvo junto al llano, apagó el motor, se bajó. El aire de noviembre era cortante, olía a escarcha y a leña de sabino. El cielo estaba negro, el pueblo daba poca luz, y las estrellas allá eran otras, no las de la capital, de verdad, muchas. Alejandro se recargó en la camioneta, pensaba en Catalina, en la última noche antes de irse a la Ciudad de México. Ella estaba parada junto al portón con las manos en las bolsas y la cara cerrada como postigos. Si te vas, no regreses. Él pensó que el coraje se le iba a pasar. Le hablo en 1 semana, cuando me acomode. No le habló. La semana se hizo mes, el mes año, y Catalina se quedó con una niña que él no conocía, y con un diagnóstico que la quebró a ella. Pensaba en Sofía, en lo que ella sabía de él. Solo lo que decía la madre, hermano, se fue a trabajar, ayuda. Un puntito lejano en la esquina de la hoja. Pensaba en lo que ella le había preguntado el primer día, ¿no te vas a ir? Cumpleaños, 8 septiembre, 8 veces que aprendió algo nuevo, se cayó, se rió, se asustó, y ni una vez él estuvo cerca. ¿Cuántas veces pude haber venido?, dijo en voz alta. A la oscuridad, a nadie. ¿Cuántas veces pregunté de a de veras y que me hubieran contestado si hubiera preguntado? Era una pregunta honesta. Y la respuesta honesta era incómoda. Si su madre le hubiera llamado 8 años atrás y le hubiera dicho, aquí está tu hija enferma, la madre desapareció, regresa, ¿qué habría hecho? No lo sabía. A lo mejor se hubiera venido, a lo mejor se hubiera asustado,
a lo mejor simplemente habría empezado a mandar más dinero y se habría convencido de que con eso bastaba. Su madre tampoco lo sabía, por eso tenía miedo, por eso callaba. Las mentiras son de muchos tipos, pero siempre son sobre lo mismo, el miedo a perder. Ella tenía miedo de perderlo a él. Él todo este tiempo le tenía miedo a otra cosa. Ni él mismo entendía a qué exactamente, a la responsabilidad, al pasado, al regreso. Las estrellas sobre el llano no se movían, el frío se le metía bajo la chamarra. Alejandro no se movía. Pensaba en Sofía esa noche en su cuarto, entre los dibujos, y en la niña que le había dicho, te dibujaba como te conocía. Y que le había dicho, cuando termines la cerca, te dibujo diferente. Encendió la camioneta, dio la vuelta, regresó. Cuando volvió, la casa estaba a oscuras. Solo en la cocina había la luz tenue de un foco de noche. Su madre no dormía, estaba sentada a la mesa con el café sin tocar, las manos cruzadas. Alejandro se sentó frente a ella. Estoy enojado contigo, dijo. Norma asintió. No te perdono. Quiero que lo sepas. Lo sé. Pero entiendo por qué callaste. No lo acepto, pero entiendo. La madre levantó la mirada, y en sus ojos algo cambió. No alivio ni alegría, algo más callado que ambas cosas. Ahora necesito saberlo todo, dijo Alejandro. De la enfermedad, de los médicos, del tratamiento, del dinero. Sin esconderme nada, sin cuídate no te preocupes. Norma soltó el aire despacio, como alguien que cargó algo mucho tiempo y por fin pudo soltarlo. Está bien. ¿Y de Catalina, supiste algo en estos años? Norma bajó la vista. Hace como 3 años decían que la habían visto en Monterrey, pero yo no fui a comprobarlo. Alejandro asintió. Esa era otra historia, otra conversación, otro tiempo. A Sofía hay que decirle la verdad, dijo. Norma se estremeció. No ahora, Alex. Está chiquita todavía. Me dice Amá. Lo sé, no ahora ni mañana, pero tiene que saberlo. No a los 18, ni de casualidad, ni por boca de extraños. Tiene que enterarse por nosotros. Por nosotros, repitió la madre, como si se probara esa palabra por primera vez. Por nosotros, confirmó él, porque ahora también es mi tarea, no solo la tuya. Norma cerró los ojos. De abajo de las pestañas se le escurrió algo. Sin ruido, sin gestos de más, sin teatro. Alejandro no la abrazó, no le dijo que todo iba a estar bien, porque no sabía si iba a estarlo. Se sirvió café frío, le sirvió a ella café recién hecho, le puso la taza enfrente. Estuvieron sentados en silencio en la cocina nocturna. Y aquello no fue perdón, fue algo más sencillo y más firme. Un acuerdo entre dos personas cansadas de fingir que todo estaba en orden. La mañana siguiente Alejandro la empezó por la cerca. Fue por tablas nuevas antes del amanecer, regresó con herramientas, quitó las tablas viejas, midió, empezó a poner las nuevas. Cerca de las 10 oyó el ruido de las ruedas. Sofía estaba en la esquina de la casa. La madre la había sacado, envuelta en una cobija calientita. La niña miraba cómo trabajaba. Esta vez se acercó más que de costumbre. «Compraste tablas nuevas», dijo. «Las compré. Mi mamá decía que para tablas no había dinero». Alejandro se detuvo, la miró. «Ahora sí hay». Sofía asintió, pensándolo seriamente. ¿Y viniste por mucho tiempo? Él clavó un clavo, agarró el martillo, pensaba qué responder. Hace 8 años se fue, se dijo a sí mismo que era por un tiempo y desapareció 8 años. Ahora era al revés. No sé exacto, respondió con honestidad, pero no por poco. Sofía calló un momento. Bueno, dijo, y después de una pausa, hoy en la mañana te dibujé, ya no chiquito. Alejandro levantó la cabeza. ¿Cómo? La niña sonrió un poquito. Apenas. Como cuando se abre una puerta y no se ha decidido todavía si de par en par o solo una rendija. Grande, junto a la casa, con un martillo. Él la miraba, sus ojos color miel claro con borde oscuro, esos ojos suyos en la cara de ella,
y sentía algo para lo que no tenía una palabra exacta, ni culpa, ni alegría, algo más viejo y más pesado que los dos. Algo parecido al entendimiento. Algunos encuentros llegan tarde, pero llegan. ¿Me lo enseñas?, preguntó. Te lo enseño, dijo Sofía. Cuando termines. Volvieron a callar juntos. Ella miraba, él trabajaba. Por detrás de la cerca a veces pasaban los vecinos, volteaban. El humo de la chimenea salía parejo, olía a leña y a frío. En algún momento Sofía dijo, sin mirarlo, como pensando en voz alta. Cuando esta cerca está caída, se meten perros ajenos a la casa. A mi mamá le dan miedo, pero a mí me gustan. ¿Por qué? Porque se sientan al lado. No muerden, nada más se sientan. Alejandro la miró. Tú haces lo mismo, dijo. Cuando yo trabajo, simplemente te quedas cerca, sin estorbar. Sofía levantó la mirada hacia él. ¿En serio? Mi mamá dice, vale más estar cerca y callar, que hablar y estar lejos. Alejandro volvió a tomar el martillo, clavó un clavo, clavó otro, sintió cómo se le apretaba algo en la garganta, y no se peleó con eso. Unos días después llamó al trabajo en la Ciudad de México, pidió permiso, después más. Le sacó cita a Sofía con un especialista en Pachuca, uno que él mismo encontró. No al que la llevaba la madre. Encontró a otro en la Ciudad de México. Empezó a meterse en el diagnóstico, en los indicadores, en el tratamiento, en lo que se podía frenar y en lo que no. Norma lo miraba como mira a alguien que llevaba mucho tiempo acostumbrado a hacer todo solo y ahora no entiende qué hacer cuando eso cambia. No tienes por qué, Alex. Tú tienes tu vida. Esto también es mi vida, le respondía. Solo que no lo sabía. Sofía se fue acostumbrando a él de a poco, no después de una sola conversación. Se acostumbró cuando él aprendió a empujar la silla por la escarcha sin que se atorara en los hoyos del camino, cuando le inventó un soporte para la tablet, para que pudiera dibujar sin esforzar las manos. Cuando le trajo lápices de colores buenos, no las colillas viejas de la escuela, una caja nueva, y ella los miraba como se miran las cosas que uno esperó demasiado. Una noche se levantó por agua y oyó detrás de la puerta de ella un ruido suave. Un ruido de quien no duerme, lápiz sobre papel. Abrió la puerta con cuidado. Sofía estaba acostada de lado en su cama con barrotes y, a la luz tenue del foco de noche, dibujaba. El cuaderno sobre las rodillas. No lo vio. Alejandro se quedó en la puerta, mirando. Dos personas, una grande, una pequeña, en silla de ruedas, al lado, no lejos, al lado, los dos junto a la misma casa. Volvió a su cuarto, se acostó, tardó mucho en dormirse, pensaba en que no le había dicho la verdad, en quién era él para ella en realidad. Pensaba cuándo, cómo, con qué palabras, no lo sabía. Sabía solamente que se lo iba a decir, que se iba a sentar al lado de ella, no enfrente, ni aparte, sino al lado, y se lo iba a decir. Cuando entre ellos hubiera bastante confianza para que una verdad así no destruyera lo que apenas estaba empezando a aparecer. No hoy, pero no en 8 años. Por la mañana Sofía le enseñó el dibujo. Dos personas junto a una casa, uno grande y uno chico, en silla, al lado, y arriba de ellos un cielo con sabinos. ¿Eres tú?, preguntó. Somos los dos, dijo ella. Te dibujé grande, porque ahora estás aquí. Alejandro tomó el dibujo, lo sostuvo como se sostienen las cosas que tienen más de lo que parece. Gracias, dijo. Sofía lo miró con sus ojos color miel claro, sus ojos en la cara de ella. ¿No te vas a ir? La primera pregunta que le había hecho cuando se conocieron, y otra vez ahora. Las mismas palabras, pero ahora había en ellas algo nuevo, no desesperación, no costumbre de la pérdida, sino algo frágil, recién empezado, algo parecido al inicio de una fe. Alejandro se sentó al lado de su silla, directamente en el piso, de modo que sus ojos quedaron al mismo nivel. La miraba. No, dijo, no me voy a ir. ¿Lo prometes? No se apresuró a responder, porque sabía que esa no es una frase que se diga rápido. Es una frase que solo se dice si uno entiende lo que hay detrás. Lo prometo. Sofía sintió,
otra vez seria, como un adulto pequeño que ya sabe que las palabras y los hechos son cosas distintas, y espera los segundos antes de creer en las primeras. Bueno, dijo, y agarró un lápiz. En el cuarto había silencio, solo el ruido del lápiz sobre el papel. Por la ventana caía escarcha, suave, tranquila, de noviembre. La madre estaba parada junto a la ventana de la cocina, mirándolos, al hijo sentado en el piso y a la niña al lado de él. Las manos de Norma descansaban sobre el alféizar, y no se movía. Así se quedan parados los que miran algo que esperaron demasiado tiempo y ahora tienen miedo de espantar. Lloraba como nunca antes. Ni de miedo, ni de culpa, ni del peso del secreto que cargó sola 8 años. Era otro llanto. Salía del mismo lugar, pero iba en otra dirección, como agua que por fin encuentra una salida. No era alegría ni perdón. Era algo más sencillo y más firme. La sensación de que después de mucho tiempo alguien más estaba parado al lado y sostenía una parte del peso. No se lo quita, no lo hace ligero, simplemente lo sostiene junto con ella. Y eso fue suficiente para enderezar los hombros por primera vez en 8 años. Esta historia no es de finales felices. En estas historias no hay finales felices. Hay solamente finales honestos. Alejandro no se volvió padre en una sola noche. Se va a volver padre poco a poco. Paso a paso, dibujo a dibujo, promesa a promesa. Norma no fue perdonada en una sola conversación, y ella misma lo sabe. Sofía no se enteró de quién es Alejandro en realidad. Se va a enterar después, cuando entre ellos haya bastante confianza para aceptarlo y no quebrarse. Lo que pasó es otra cosa. Un hombre que durante 8 años mandó dinero en lugar de venir, decidió quedarse. Una mujer que durante 8 años cargó una mentira sola, por fin dejó que alguien le ayudara a cargarla. Y una niña que dibujaba a su padre como un puntito en la esquina de la hoja, empezó a dibujarlo al lado. Y en la pared de su cuarto, entre todos los demás dibujos, apareció uno nuevo. La misma casa de adobe, el mismo Sabino junto a la cerca. Pero el hombre ya no está en la esquina, ni detrás del río, ni detrás de una raya con la inscripción allá lejos. Está parado junto a la casa, al lado de la figurita en silla de ruedas, y en una mano tiene un martillo. A veces todo lo que se puede hacer no es arreglar el pasado, sino dejar de huir del presente. A veces el amor no llega con la palabra papá. Llega con tablas nuevas para la cerca, con buenos lápices de colores, no colillas, y con una promesa firme, como un clavo enterrado en madera fresca, de que ya nadie se va a ir a ningún lado. Y todo lo demás después, paso a paso, dibujo a dibujo. Y ahora tú, ¿qué estás escuchando? Dime, ¿tú habrías hecho lo mismo que Norma? ¿Habrías guardado un secreto así por miedo, por amor, por querer proteger a 2 personas a la vez? ¿O es una traición que no tiene perdón? Escríbelo en los comentarios, porque esta historia no tiene una sola respuesta correcta y quiero saber cuál es la tuya. Si la historia te llegó, deja tu like, suscríbete y compártela con quien necesite escucharla, porque a veces la historia de otro le da palabras a la propia. Hasta la próxima. Cuiden a los que tienen cerca. Y si alguien lleva mucho tiempo lejos, a lo mejor hoy es el día para llamarle.